Sabemos que estás ahí, como decimos, con los datos, ¿cómo se dice? Con el técnico al lado. No, yo los escucho y creo que ustedes me escuchan también. Sí. Qué alegría verlos a todos, pero especialmente a mi hermanita, a Fátima. Qué alegría verte, mi hermanita. Yo también. Qué regalo para mis ojos. Amén. Qué lindo. Bueno, entonces quizás ya podemos comenzar. Sí, perfecto. Entonces, lógicamente feliz de reencontrarnos, de estar juntos otra vez para el estudio de la Palabra de Dios. Hoy es la 8ª entrega. Sé que hay hermanos que por ahí pueden pensar, pero es tan largo este asunto. Es largo, es un estudio serio, ¿no? Sólido también, pero va a dar sus frutos en cuanto se entienda las bases, que es la parte más importante. El desarrollo después, la parte de arriba, ya corre solo, es muy fácil de entender. Pero la parte de abajo es la parte que más importa, que es el fundamento. Y para ello haremos un repaso, solamente la introducción, y especialmente considerando que haya nuevos hermanos que van apareciendo u otros hermanos que miran los videos y por ahí están queriendo saber de qué se trata esto, ¿no? Entonces una introducción breve, la que siempre presentamos. Vamos a hacerlo ahora, a ver si ya tenemos acceso a las imágenes. No sé si ustedes me dicen si ya lo empiezan a ver. Hola. Ok, ya se puede ver. Nos dice que tiene que irse a la iglesia. Gracias por tu compañía, hermana, que el Señor te bendiga grandemente. Y nuestro saludo a toda la gente linda que ama al Señor. Bendiciones, Lenín. Bendiciones. Gracias, bendiciones igualmente. Amén. Bendiciones para todos los hermanos. Entonces, este material que estamos mirando lleva este título general. No sé si lo están mirando acá. No, ok. Ahora ya lo miramos. Feliz sábado. Creo que ya estamos. Acá nos da la señal también. A ver, me cuentan si lo están mirando. Sí. Entonces, el tema general del estudio es este que está acá, y en particular la parte que quizás más cautiva es el paralelo entre lo que el símbolo bíblico dice, el símbolo del ángel de la piedra de molino, con el extraño personaje de Jerusalén. Así que, por lo menos recordemos el título general: paralelos y doble cumplimiento en la mayor profecía sobre señales y calamidades. Arriba se ve a los hermanos de la iglesia primitiva, primer siglo. Abajo, hermanos de nuestros tiempos, de nuestros días. Y comparando ambos a través de esa profecía de Jesús, la mayor que él produjo sobre calamidades en ambos tiempos, en el primer siglo como en los últimos días también, ¿no? Esto es Mateo capítulo 24 o Lucas 21, que es el texto que más estoy utilizando. Es el mismo, exactamente el mismo. Pero en Lucas 21 aparece de forma ordenada, bien bonito, ¿no? Lógicamente extraeremos de Mateo 24 algunas cosas que son esenciales. Entonces, teniendo en vista este título, yo ahora voy a ir propiamente a la diapositiva, que es la que vamos a mirar ahora. Mira también. Sí. ¿Cómo no? Tenemos la oración entonces. Querido Padre que estás en el cielo, queremos invocar tu nombre y el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro intercesor, para que estés en medio de esta reunión. Rogamos la influencia del Espíritu Santo, la presencia de los ángeles, para que tú avives nuestra mente, estemos atentos a todos los textos, a todos los conceptos, de modo que en nuestra cabeza podamos mirar esta genial presentación que hizo el Señor Jesús en Mateo 24, cuando les enseñó a sus discípulos acerca de las señales que se producirían, a la pregunta de ellos, en respuesta a su pregunta, qué señales habría del fin del mundo y de que estas cosas ocurrirían, como era la destrucción del templo de Jerusalén. Y el maestro fundió, así nos dice el espíritu de profecía, fundió ambas historias en un solo relato.
la historia de la destrucción de Jerusalén y la historia del fin del mundo. Pero al mirar en ello un doble cumplimiento y ver, especialmente en la primera historia, la de Jerusalén, en el primer siglo, cosas que impresionan, que vemos como una maqueta, un calco de cosas que ocurrirían en el futuro, en nuestros días. Pedimos, Señor, toda la sabiduría, que nos guíes para entender tu voluntad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces vamos a ver esta diapositiva. Queremos pasarla a la número 76 y está aquí en la número 1. Estamos buscando la diapositiva con la cual vamos a comenzar. ¿Podemos mirar ahí? Exacto, sí. Sí. Bien. Bueno. Muy bien, hermanos. Siempre tenemos esta diapositiva introductoria, ¿no? Y aparece este símbolo. Les cuento, hermanos, que anoche nos visitó un buen hermano. Tuvimos una plática bonita y no pude evitar de introducir este tema en su corazón. Y este hermano quedó pensando, no sabía de esta historia. Un hermano americano. Y que no quiero dominar el inglés, también estoy en ese proyecto para poder enseñar estas cosas en inglés también. Voy a invitar a que leamos el texto de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24. Recordemos, este símbolo, esta figura aparece en los días finales, nada menos que en el capítulo 18, durante la caída de Babilonia. El texto dice así: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Acordémonos que esta figura, piedra de molino, se relaciona con el texto de Marcos capítulo 9, versículo, quizás podemos leerlo ahora, 42, que nos habla de el castigo que le cabe a quien escandaliza o es piedra de tropiezo a un pequeño, piedra de molino. Miremos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Así también a Babilonia, una piedra de molino al cuello de esta ramera, que se hunda en el agua y para siempre desaparezca por cuánta confusión ha traído a la humanidad. Ese es el castigo que Dios quiere. Noten, durísimo, ¿no? Hace acordar a los gángsters cuando ellos matan a alguien y le ponen un bloque de cemento para que se hunda en el mar y nadie lo puede encontrar. Hay casos así muy tristes de criminales, ¿no? Bueno, algo parecido el castigo para Babilonia. Sigue el texto. Y la arrojó en el mar, a la piedra, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Al unir todos estos textos con historias precedentes, es lo que vamos a ver aquí muy rápidamente, pero especialmente noten, el ángel de la piedra del molino se relaciona mayormente con el extraño personaje de Jerusalén, el que predicó durante 7 años 5 meses antes de la final destrucción de Jerusalén, ¿no? El extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, del que el espíritu de profecía nos cuenta en el primer capítulo del conflicto de los siglos, basado en lo que Josefo escribió al respecto. Yeshua ben Hananiah. Pero para ver la naturaleza del ángel de la piedra, recordemos los antecedentes. Y hermanos, si alguien se pone a estudiar, a investigar y descubre más antecedentes, bienvenido sea, ¿no? Esto es lo que me ha tocado descubrir por mi cuenta, ¿no? Esto es Seraías, el camarero del rey Sedequías, que en el año 595 a.C., el hombre fue citado por Jeremías mientras iba de camino con el rey Sedequías a Babilonia por orden de Nabucodonosor, algún mandato que el gran rey ordenaba a sus vasallos, y Sedequías, último rey de Jerusalén, debía obedecer, trasladarse hasta su amo, el rey Nabucodonosor. Y antes que partieran, Jeremías aborda a su compañero, a Seraías, el camarero, y entonces le entrega una orden, un documento, y lo que contiene y lo que se le ordena a Seraías es exactamente lo que reproduce el ángel de la piedra. Debía leer las maldiciones allá frente al río Éufrates,
tomar una piedra, atar al documento lleno de maldiciones, hundirlo en el agua y luego decir, así se hundirá Babilonia. Esto hizo Seraías. El siguiente antecedente, de paso Seraías aparece en Jeremías capítulo 51, 59 en adelante, ¿no? El siguiente antecedente es Jeremías capítulo 25. Esto es interesante porque 19 años antes de la destrucción de Jerusalén, pronuncia las mismas palabras que reaparecen en el ángel de la piedra. En un discurso que él lanza contra Jerusalén, capítulo 25, del versículo 1, pero especialmente el 10, dice las mismas palabras, luz de lámpara, voz de arpistas, no habrá más en ti, contra Jerusalén. La gente no quería saber nada, no quería escuchar, ¿no? Ahí tenemos algún panorama del texto para repasar, ¿no? Lo odiaban a Jeremías, pero era la voluntad de él, de Dios, de que él hable en nombre del Señor. El siguiente antecedente lo miramos en Jonás. También un predicador que anuncia las calamidades y ahí viene la parte interesante de comparación entre Nínive y Babilonia. La maestra de los hechizos, la hechicera, la que dominaba todas las naciones con sus fornicaciones. Muy interesante la tremenda comparación que Dios hace entre Nínive, el objeto de la ira de Dios, y que Jonás debía predicar contra Nínive, así también el mensaje que el ángel de la piedra de molino lanza contra Babilonia. Y entonces, un final antecedente que precede al ángel de la piedra de molino es, ya dijimos, Yeshua ben Hananía. En estos 4 casos se nota algo interesante, todos un común denominador. Son predicadores de calamidades. Dios no se anda con vuelta. Recordemos que hay varios textos que anuncian que cuando se acerca la destrucción elegida del pueblo elegido, ya sea Babilonia, en el primer caso con Seraías, ya sea Nínive, por medio de Jonás, y ya sea Jerusalén, en ambos casos, aquella que fue destruida por Nabucodonosor y aquella otra que fue destruida por el general Tito. Siempre Dios envía predicadores que anuncien las calamidades antes de su destrucción, para que ellos queden culpables, que se reconozca que se les ha enviado predicador, y Dios, lógicamente, queda libre en el juicio. Él les había anunciado la destrucción, la calamidad y la razón también. En el caso de este personaje, Yeshua ben Hananía, que guarda una exacta correspondencia con el ángel de la piedra, ¿por qué decimos esto? Porque nos basamos en Mateo capítulo 24 y Lucas 21, cuando Jesús separa a sus discípulos y les cuenta la venidera destrucción de Jerusalén y los paralelos que el espíritu de profecía nos trae respecto de lo que ocurrió tanto en el primer cumplimiento, Jerusalén del primer siglo, como en el posterior cumplimiento que es en nuestros días. Para ello, hermanos, lo interesante es no solamente el paralelo de las calamidades. Allí en Lucas capítulo 21 se enumeran en orden, desde el versículo 8 hasta el 11 las calamidades, sino que del versículo 12 en adelante también enumeran los paralelos en cuanto a la persecución de los predicadores, ¿no? Y que ellos debían dar testimonio. Y allí, hermanos, aparece algo interesante cuando dice, y seréis entregados por vuestros padres, hermanos, amigos, etc. Y curiosamente en el primer siglo pasó eso. A un gran predicador, su pastor lo entregó, lógicamente no con mala intención, nadie dice eso, pero se cumplió la profecía. Y fue el error que cometió Jacobo. Y allí, hermanos, estamos hablando del presidente de la Iglesia Apostólica en el primer siglo. Nota el texto que se puso en pantalla, Lucas 21, leemos allí, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando en Hechos 21, y ahí entonces viene otro paralelo de los varios que estamos encontrando, entre los dirigentes de aquellos días y nuestros dirigentes. En un momento más vamos a mirar todo esto ordenado, solamente describimos el tema de paralelos, ¿no? Cuando el apóstol Jacobo con sus compañeros ancianos le sugieren erróneamente a Pablo que se meta en el templo para aparentar que él está cumpliendo ordenadamente los requerimientos de la ley de Moisés, ¿no? Y Pablo acepta, y hermanos, allí ya miramos, ya vamos a ver algunas citas más acerca de la actitud de Pablo, por qué lo hizo. Muy bonito lo que la hermana White escribe al respecto, pero no fue lo más acertado.
yo dije que hubiera sido mejor lo que hizo Jesús en Juan 4, que cuando había problemas, ahí cuenta el texto al comienzo, Él se retiró para evitar conflictos. Y Pablo hubiera hecho lo mismo, que en lugar de aceptar el consejo de meterse en el templo, para que todos vean que Pablo andaba ordenadamente, ahí miramos el texto de Juan 4, ¿no? Dice al final, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea cuando entendió que los fariseos estaban echando problemas, comparando a un líder, comparando a otro, ¿no? Para gestar problemas, típicos de los fariseos. Jesús prefirió salirse allí, me voy a otra parte a trabajar. Pablo hubiera hecho lo mismo, salirse de allí, irse con su ministerio a los gentiles. Él había traído dinero a la iglesia apostólica, a los pobres hermanitos, más un ramillete de líderes gentiles. Él estaba feliz de la obra como Dios bendecía a este santo hombre, Pablo, ¿no? Pero el consejo no fue acertado. Ya leímos la cita de Elena White, ahora vamos a mirar un poco más. Y entonces, para mirar allí, hermanos, estos dos líderes, Pablo y Jacobo, en el caso de Pablo, miramos esto, el Espíritu que lo animaba, el Espíritu Santo que le acompañaba permanentemente. Allí aparecen los muy bonitos textos que hemos leído de Hechos 20 y 21 también, en el viaje de regreso a Jerusalén, las cosas que le pasaron, las palabras que sus amigos decían, lo que él respondía, pero a la vez también tenemos que comparar con el otro líder. Y hay un material, hermanos, que publican aquí y allá, autores, como en este caso, aquí hay un profesor, Jacobo, el hermano de Jesús de Nazaret, en los escritos del historiador Flavio Josefo. Efectivamente, Josefo escribe sobre el tema, pero hay una frase que Josefo escribió que se le fue la mano y que merece el reproche de Orígenes, autor cristiano, cuando Josefo dice que la calamidad que vino a Jerusalén sobrevino por cómo asesinaron a Jacobo el justo, hermano de aquel llamado el Cristo. Y Orígenes le contesta en un libro llamado Contrapión, se escribió en el año 248. Él dice al revés, en dos veces en la cita de ese libro, cita que vamos a ver más adelante, dice, ¿no sería mejor decir que la calamidad sobre Jerusalén vino porque mataron al Cristo, hermano del llamado Jacobo? De paso, Jacobo el justo, ¿qué es eso? Demasiado honor, cuando el texto nos dice en segundo de Timoteo, que aquellos piadosos padecerán persecución. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. No que le van a llamar el justo, que era el apodo que se estaba ganando Jacobo por la buena imagen que estaba dejando ante los judíos ortodoxos, o sea, los judíos no cristianos. Ahí tenemos el texto de 3:12 de segundo de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no van a ser llamados los justos, no, son perseguidos, son maltratados. Pero aquellos que maltratan no los pueden llamar el justo. Bueno, eso pasó con Jacobo y eso nos da pie para examinar qué pasó acá. Y entonces esto se corona con citas del espíritu de profecía del libro Hechos de los Apóstoles en el capítulo 38. Ahí aparece la descripción de la reunión de Hechos 21, que es el punto de arranque que tenemos, lo que llamaríamos el desenlace de la iglesia apostólica. A partir de acá se empieza a mirar un bajón, un liderazgo decadente. O sea, aquí es obvio que lo hay, y a partir de acá hasta que aparece un giro, que es el tema que hoy vamos a mirar, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que lo que estamos mirando es un resumen lo más rápido posible, porque en la siguiente parte, que es el desarrollo, son imágenes que impresionan, imágenes que describen cabalmente más nuevos argumentos para que quede bien sólido qué pasó allí con nuestros queridos hermanos del primer siglo y por qué apareció el extraño personaje predicando lo que predicó. Y hoy exactamente lo mismo, estamos teniendo problemas con nuestra dirigencia. Yo sé, hermanos, que siendo pastor habrá colegas, líderes, jefes míos que dirán, ¿quién es este individuo que tenga que andar cuestionando, criticando y diciendo en público? Hermano, no se trata de eso. Se trata de ser tan prudentes y sabios de mirar en Lucas 21, en los paralelos que Jesús nos dejó y en las citas tan abundantes del espíritu de profecía, de ver el doble cumplimiento. En el primer siglo ocurrió tal cosa, en otros días ocurre otra. Si alguien dice, eso del doble cumplimiento es peligroso, porque así empezamos a generar problemas,
Hermanos, primero, el tema del doble cumplimiento ya se ve en la Biblia, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 1 y 2, cuando se describen las 7 iglesias de Apocalipsis. Y las cartas que Juan escribió fueron para iglesias literales, pero eso tiene un doble cumplimiento, un posterior cumplimiento. Y es no solamente para las 7 iglesias que vivieron en los días de Juan, sino que representa periodos de tiempo posteriores a Juan. A eso le llamamos el doble cumplimiento. O sea, el texto se cumple en cierto segmento del tiempo, en la primera iglesia, en el primer siglo, segunda iglesia, en los siglos posteriores, etc. Y por otro lado, hermanos, al poner las bases que ya estudiamos, de los 3 primeros ítems o los puntos, recuerden, eso vamos a mirar ahora, miremos esta imagen, acá la tenemos, los 7 ítems, como dice el título general, paralelos en el mutuo desenlace entre la iglesia apostólica de Jerusalén, primer siglo, versus la iglesia moderna de la Odisea, nuestros días. Y por la Odisea, hermanos, primeramente yo lo aplico a mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, pero a la vez la extiendo al sinnúmero de iglesias cristianas que son madres, que proceden de la Reforma, llámese iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, en fin, las iglesias protestantes que han sido madres, pero que en esta etapa del tiempo, algunas de ellas, o varias de ellas, o muchas de ellas, están arriando la bandera y aparecen los grupitos que se llaman disidentes. Porque aquí se acepta la homosexualidad, nosotros no lo vamos a hacer, porque aquí se acepta el tema de la identidad de género, aquí no lo acepta, etcétera, etcétera, ¿no? Y hermanos, allí hay una crisis tan grande en muchas iglesias, y en la nuestra, hermanos, es cuestión de tiempo para que explote la bomba también, que a esto llamamos la Odisea, la iglesia de los días finales, que así como pasó con la iglesia de Jerusalén, hermanos, allí el buen liderazgo que se tuvo al comienzo, al final, se muestran errores que provocará que Dios envíe un nuevo predicador. Es el tema que hoy nos toca mirar. Entonces, vemos aquí en los títulos 2 cosmovisiones confrontadas en el primer siglo y en nuestros días. Tiene que ver cómo percibimos, si a través de la Biblia o a través de la cultura, de la situación, de la circunstancia. Y esto lo vimos ejemplificado en el caso de Pablo y Jacobo. En nuestro día estamos teniendo problemas también, exactamente, especialmente con la ordenación de las hermanas al pastorado, que eso ha creado un conflicto muy grave y eso es muy obvio en nuestros días. 2 mensajes excluyentes, el punto 2, que ese es derivado del primer punto, es el hijo de la cosmovisión. ¿Qué voy a predicar? En el caso de Pablo, predico el mensaje basado en la Biblia, esto es la caída de Jerusalén. Jerusalén se cae ya, mientras que Jacobo, él sostiene el punto de vista de los judíos. Los judíos son los que, aquí el problema no es Jacobo, son los judíos los que predican que hay que sostener el culto judío, el templo judío, el sistema judío, las leyes mosaicas, el adorador judío por excelencia, etc. Y Jacobo, hermanos, que es el presidente de la iglesia, él no puede seguir con el statu quo. Aparece un siervo como es Pablo, que trae luz, y él tenía que ser humilde para escuchar más de Pablo y sumarse a la predicación que Pablo ya traía del extranjero, como es Romanos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, que él escribió antes del año 58, cuando se encuentran Pablo y Jacobo. Allí nomás en 2 de Corintios 3, hermanos, las palabras de Pablo son tan duras acerca del judaísmo, que un judío lee eso e inmediatamente lo apedrea. Ustedes se acuerdan allí que dice que el judío tiene un velo, porque siguen a Moisés, que cuando se les quita el velo recién se van a convertir, van a entender, etcétera, ¿no? Un ministerio de muerte contra un ministerio de vida. Son los textos allí en 2 de Corintios 3. Y Pablo ya tenía este concepto antes de encontrarse con Jacobo. Si usted me dice, mi hermano, pero entonces, ¿por qué Pablo aceptó meterse en el templo? Bien, hermano, buena pregunta y que en algún momento tendremos que analizarla más en detalle, ¿sí? Que el amor de Pablo fue muy grande para sus líderes gentiles que él trajo, que él no quería crear una rebelión, una disidencia,
pero hubiera sido bien cortés decir, hermanos, me voy yo de acá, llevo a mi gente, mis líderes gentiles, ya les dejo el dinero, y si hay problema con mi presencia, pues me retiro. Eso hubiera sido, pero él amaba tanto a su pueblo, a su gente, quería estar con ellos, pasar tiempo con sus hermanos judíos, cristianos, y con los otros enemigos, hermanos, ver cómo se las ingeniaba. Muy valiente, porque el poder de Dios moraba en su corazón para testificar. Y que no hubiera querido salvar, como él dice, prefiero perderme yo con tal de salvar a mi nación. Así que él estaba jugado por todo. Él venía a predicar, a enseñar con amor. Pero hermanos, salió mal, aún en las mismas buenas intenciones que él se traía. Así también hoy tenemos mensajes excluyentes. Y esto, hermano, es cuestión de cada cual analice qué está pasando con nuestro mensaje. O bíblico o progresista. Y ya muchos saben, cuando hay gente que, un ejemplo es la misma ordenación de mujeres al pastorado. En lugar de usar la Biblia, estamos usando otras fuentes para llevar a la iglesia a un desarrollo, a un cumplimiento de la misión de la iglesia. No se trata de usar otros elementos. Leamos lo que la Biblia dice, hagámosle caso al Señor. Tercer punto, liderazgo decadente. Lo vimos en los días de Pablo y Jacobo, hoy en nuestros días exactamente lo mismo. Y luego entonces, estos puntos, hermanos, lo analizamos en detalle en Lucas 21, acerca de lo que llamé allí señales puertas afuera, señales puertas adentro, puerta de escape y la puerta derribada. Estos son los puntos más sobresalientes. El liderazgo decadente, hay que analizarlo bien en detalle. Para ello nos valemos de Hechos 21 en adelante, más citas que van arrojando luz. Voy a dar un ejemplo. Pablo fue objeto del ataque del Sanedrín en 2 ocasiones con intento de asesinato. Esto fue al comienzo, cuando él llegó, que Claudio Lisias, el tribuno, allí el alcalde diríamos, lo toma y se lo deriva al gobernador Félix. Allí el texto cuenta que este hombre hizo eso porque el sobrino de Pablo vino y dio el mensaje de que el Sanedrín había decidido matarlo. Esto fue en el año 58. Y 2 años más tarde, cuando ya Félix deja su gobernatura y entra Festo visita Jerusalén, así también dice el texto que ordenaron matarlo. Esto va a aparecer allí cuando se describe la llegada de Festo a Jerusalén, y el Sanedrín ordenó matarlo a Pablo, y Festo, muy inteligente, dice, yo no lo voy a juzgar acá. Si ustedes quieren traer gente, llévenselo a Cesarea, los 29 kilómetros al norte. Allí tráiganse sus acusaciones, allí está el preso en Cesarea, y ahí lo juzgan, y ahí voy a estar yo. Eso cuenta entonces Hechos capítulo 24, la llegada de Tértulo, ¿sí? Y su equipo de gente, el Sanedrín allí, para acusar a Pablo mortalmente, lo querían muerto. Ahora la pregunta que hago es, ante un predicador preso, Pablo, en Cesarea, lejano, bien lejos, el hombre ya no predica más, lo odian, perfecto. ¿Por qué 2 veces el Sanedrín quiere matarlo y no hace lo mismo con un líder libre, presidente de la iglesia, al cual le llaman el justo, Jacobo el justo? ¿Por qué no quieren matarlo? Algo está pasando, hermanos, ahí. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de mensaje está predicando Jacobo para llevarse bien con la gente? Y que no despierta allí un odio terrible contra él, sino más bien contra Pablo, porque ya le conocían su fama del extranjero. Así que ese es un ejemplo de lo que llamamos liderazgo decadente en el primer siglo. Y entonces, hermanos, junto con el liderazgo, la parte que interesa ahora es el giro inesperado con la llegada del extraño personaje, tema que vamos a ver ahora. Pero como dice allí el giro, tiene que haber un zarandeo primero y luego vendrá la testificación. Bien, hermanos, ahora entramos en materia. Y pido disculpas a los hermanos si nos extendemos en este tema de la introducción. Lo hago en beneficio de hermanos que pueden estar entrando, nuevos, mi hermana, a la vez quienes miran el video, que sepan de qué se trata todo esto, ¿no? Ahora sí, el giro inesperado. Esto se produce en el año 62. Hay 2 eventos perturbadores que zarandean. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Miremos, Josefo dice así:
la contradicción de Jacobo. O sea, yo digo la contradicción de Jacobo, porque la cita de Josefo, recuerden, historiador judío, es esta que leemos acá. Esto, el asedio y las desolaciones de Jerusalén, vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo, porque a pesar de ser un varón extremadamente justo, le dieron muerte. Y su muerte fue en el año 62. Primer semestre, y Eusebio, en Historia Eclesiástica, en el segundo volumen, él trae la cita en griego. O sea, esa cita, hermanos, se perdió. Hoy no aparece en los libros que sobrevivieron de los escritos de Josefo. Y si alguien dice, no, es falso, todo eso no puede ser, es asombroso. Pero, ¿cómo contradecimos lo que escribió Orígenes, que es el que pone aquí, primero es el que pone esta cita de Josefo? Y Orígenes se gasta tiempo para contradecir a Josefo. ¿Sí? Él es el que dice, no, no es así. Yo puse así la contradicción de Jacobo, porque Jacobo, hermanos, está causando un conflicto. Porque el primer zarandeo es que él va a ser sacrificado. Miremos a continuación. Pero antes, quiero repasar estas dos citas bíblicas. Lucas 6:26, invito a que la miremos. Esto que sirva de lección para nosotros en nuestros días, acerca del peligro de las adulaciones. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así hicieron los falsos profetas con Acab, según 1 de Reyes capítulo 22, que lo adulaban. Y vino Micaías, hijo de Imla, y dio en la tecla, dio un tremendo mensaje contra Acab. Y sin embargo Acab no quiso escuchar y ese mismo día falleció. Gente que gusta escuchar de adulaciones. Y lo de Jacobo el justo, hermanos, ahí hermanos, y los padres de la iglesia en la antigüedad, se la creyeron, o sea, ellos escriben a favor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre santo! No, hermano, no. Del enemigo no aceptemos adulaciones. Hagamos la misión que tenemos por hacer. Y este otro texto de Amós capítulo 5, versículos 18 y 19, lo leemos. La pregunta que uno se hace es, ¿se cumplió en Jacobo? Porque efectivamente pasó esto en Jacobo. Leamos el texto. Ay de los que desean el día de Jehová. Quieren la segunda venida, pero tú no estás preparado. Por ahí viene la idea. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde la culebra. Imagínense que uno está cansado, agotado, se apoya contra la pared y en eso de algún hueco sale una víbora. En el caso de Jacobo, hermanos, él se apoyó en el Sanedrín, en la buena opinión del Sanedrín, y el mismo Sanedrín lo mató en el año 62. Murió como mártir, felizmente honró la buena memoria. Así cuenta Jacobo, lo asesinaron, ¿no? Y Egesipo nos va a contar que fue porque le pidieron que testificara acerca de Jesús, si era el Cristo, ¿no? Y él positivamente, allá no se pudo esconder más, si cabe la expresión. Yo sé, hermanos, que hay, de hecho, yo les conté que me contacté con un hermano en Portugal. A él no le gustó esta descripción. Él honra la buena memoria de Jacobo. ¿Y quién no quisiera? Recuerden, el hermanastro mayor de Jesús, que fue excelente líder en sus primeros años. Aparece ya en Hechos 2, en Hechos 15, primera de Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Pero, hermanos, esto no significa que en la postrimería, en los últimos años, cometamos errores. Y esto a cualquiera, hermanos. Y entonces, este es el segundo evento perturbador. Así que el primero, Josefo, es la contradicción de Jacobo. Él es llamado el justo, pero muere como mártir. El mismo texto de Jacobo lo dice. Jacobo el justo y lo asesinaron. ¿Por qué? Porque él confesó a Cristo, ¿no? Y ahí levantamos el dedo gordo de la mano, apoyando, gozándonos con el feliz testimonio con el cual sella su vida y su muerte Jacobo, ¿no? Pero ahora viene el segundo evento perturbador. Este es el que nos importa en el mismo año, en el segundo semestre. Durante 7 años, un hombre, y ese hombre se va a llamar Yeshua ben Hananía, así lo describe Josefo,
que actúa de octubre del año 62 hasta marzo del año 70. Son los 7 años 5 meses, dice. Recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje, y allí entonces sigue la hermana White en el conflicto de los siglos, página 33. Recuerden que este es un resumen nomás, panorama para tener una idea del argumento que estamos trayendo, y a la vez su contraparte con nuestros días. Aquí tenemos alguna cita del espíritu de profecía para recordar, ¿no? El potente zarandeo. De paso, hermanos, vuelvo al zarandeo del primer siglo. Cuando Jacobo fue muerto, fue en ausencia del gobernador Festo, que murió prematuramente. En el año 62, el hombre que había atendido el caso de Jacobo, él fallece, y entonces Sanedrín toma las riendas. Quien lo hace es Anano, el hijo menor de Anás, aquel que participó de la muerte de Jesús. Y este Anano, el sumo sacerdote, dirige el cuerpo de líderes y ordena matar en ausencia del gobernador, cosa que fastidió muchísimo a Albino, el siguiente gobernador, cuando él llegó 3 meses más tarde de lo que le pasó a Festo, llega y pone las cosas en su lugar y depone a Anano y elige a otro sumo sacerdote, ¿no? El pueblo se había quejado mucho de por qué hicieron esto en ausencia de los líderes romanos. Entonces, la iglesia estaba entristecida. Su gran líder había fallecido, lo quería muchísimo. Eso, hermano, no se duda. Un líder muy carismático, muy agradable como ser humano, ¿no? Y entonces escogen a otro, un tal Simón, primo, pero de él se habla poco ya. Y entonces alguien tiene que llevar el último mensaje, porque hasta ese momento la iglesia está cayendo en una postración, en una depresión, esperando que se cumpla la profecía de Jesús, de la llegada de las huestes romanas, de los ejércitos romanos. Y hermano, aquí no alcanza con esperar con los brazos cruzados. Hay que hacer algo. Y Jacobo no se caracteriza por ser un hombre que enfrenta al Sanedrín, más bien lo esquiva, como vimos el ejemplo de Hechos 21. Entonces, tiene que venir un primer zarandeo. Y el primer zarandeo es la muerte misma de Jacobo, que los hermanos van a quedar confundidos. Y ahora llega el nuevo líder y ¿cómo hacemos? Y Dios no abandona a su pueblo. Va a levantar al siguiente líder, un líder poderoso como es el extraño personaje de Jerusalén, para hacer lo que la iglesia tenía que hacer, dar un fuerte mensaje de que Jerusalén se cae. Y uno diría, pero eso le cuesta la vida. Bueno, vamos a mirar aquí más detalles sobre lo que es zarandeo en nuestros días. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad. Hermanos, aquí hay que, noten, si vamos a llevarnos bien con la gente y con nuestros líderes, con nuestras iglesias, alguien dirá, a ver, perdón, yo estoy notando a este hombre que está trayendo un mensaje divisivo. En lugar de unirnos, él viene para dividir. Hermanos, la verdad nos tiene que unir. La verdad de decir las cosas, porque se nos cae la carpa. El fin se viene y vamos a seguir llevándonos bien unos a otros y tratar de calmar y no, vamos, ya Dios levantará al líder, ya Dios hará lo suyo, ya Dios, hermanos, somos nosotros los que vivimos en la tierra, los que estamos acá, cada uno con sus dones, su conocimiento, sus habilidades, haga su parte, lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón que tenga que hacer. Como dice allí, aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo. Sí, hermano, eso es lo que tenemos que hacer en lugar de andar criticando. Recuerden Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y en Maranata, libro del Espíritu de Profecía, en la página de agosto 20, allí se nos dice que aquellos que no gimen y claman por los pecados ajenos ni por los propios, esos no serán sellados. Aquí, hermanos, aquí es clamar, es orar, y no tanto andar criticando, que lo merece, claro que sí. Y aun cuando se critica, hermanos, tener la sabiduría para hacerlo, el guante blanco, si queremos decirlo, de modo que el hermano que oiga
se sienta impulsado a buscar la verdad, a orar por ella y a clamar por los hermanos que están confundidos. Así que yo sé, hermanos, que quizás podamos reaccionar. Sí, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. O sea que, según o sea, yo sé que se habla muy poco del extraño personaje de Yeshua ben Hananía, pero a él lo podríamos considerar como una piedra que se levantó, que Dios levantó. Lo podremos considerar como el ángel de la piedra de molino, que se levanta para hacer la misión que tiene que hacer. Sí, porque siempre se ha dicho, pues yo he escuchado que si nosotros no vamos y damos el mensaje, Dios levantará piedras. Así es, así es. Así es, así es. Cuando iba a la entrada triunfal de Jerusalén, que querían callar a la gente, y él decía, si usted no habla, las piedras hablarán. Así es. Y hoy en día estamos viendo eso, muchos predicadores que están saliendo del evangelismo, del pentecostalismo, hablando del cuerno pequeño y de todas las profecías escatológicas de Daniel y Apocalipsis. El mensaje adventista. Exactamente, el mensaje adventista. Así es, así es. Por eso yo le preguntaba que si a él, a Ben Hananía, se le consideraría, bueno, el ángel de la piedra, como dice usted, ya me respondió la pregunta. Muchas gracias. Sí, incluso agrego un detalle agrego, y es que esa piedra, si uno lee el texto, si ellos se callan, las piedras hablarán. ¿De qué modo? Es cayendo sobre aquellos que callan al testificador, o sea, sepultándolos. Es lo que pasó con Jerusalén. Ustedes se oponen, las piedras van a caer sobre ustedes. Así que es delicado, hermano. Las piedras van a hablar. Y el terremoto, o sea, la destrucción de Jerusalén por Tito, habló de qué? De que esa gente merecía ser muerto porque impidieron el progreso del evangelio en Jerusalén. Se opusieron. Ellos rechazaron a Cristo, persiguieron a sus santos, y las piedras de la destrucción de Jerusalén habló contando esa historia. Una consulta. Sí. En la línea de tiempo profético, Sí. escatológico de hoy, Sí. ¿tú tienes alguna opinión personal sobre cuándo este extraño personaje del ángel de la piedra aparece? Yo digo, hermanos, que este símbolo, al estar siendo abierto ahora, mi opinión humilde es que ya está está cumpliéndose desde ahora. ¿Por cuánto tiempo? La opinión es que va a llegar hasta los mismos límites del fuerte pregón. Y por lo tanto, cuanto más esto se predique, se enseñe, se traiga a luz, y todos los hermanos tenemos que participar en ello. Mi opinión es que allí veremos el cumplimiento de este símbolo. Y recuerden, hermanos, acá viene un detalle interesante, agradezco, Gerardo, la pregunta, es que este extraño personaje apareció antes del cerco de los ejércitos romanos. Él aparece del año 62, durante 4 años predica, él es el que despierta a la iglesia decaída, y entonces viene el cumplimiento de la profecía de Jesús del cerco de los ejércitos romanos, y allí la iglesia que venía despertándose por la prédica, allí ya miraremos oportunamente, hermanos, detalles como Josefo cuenta, muy enriquecedor, muchos detalles, que hace que cada cual tenga que tomar una decisión, o en pro o en contra. Una frase, por ejemplo, es que el extraño personaje no maldecía a los que lo maltrataban, ni bendecía a los que le daban de comer. O sea, había gente que se compadecía. Era como un loco, un pordiosero, gente que anda por ahí, vieron allí los gente pedigüeñas en las calles, ¿no? Pero anda gritando, pobre individuo, este está loco, pero hay que darle de comer, y le dan de comer. Pero había otros que hacían lo opuesto. Cállate, ya te escuchamos. Bueno, la pregunta que yo me haría, hermano, la del millón, es ¿cuál fue la actitud de la iglesia apostólica? Y ahí no sabemos, no tenemos idea. Pero como bien dice la hermana, que pudo haber sido la piedra. Para aquel que ama al Señor, su mente se despierta. Déjenme contarles, hermanos, que hace un tiempo atrás, tal vez Josué consiga la imagen, apareció un personaje aquí en Estados Unidos, un tal de la, ya se va a dar el nombre también, de el ministerio La Antorcha.
Andaba con vestido de saco de silicio al estilo de los antiguos predicadores de Jerusalén y recorría, de los antiguos predicadores allí de Israel, ¿no? Y recorría las calles y las ciudades grandes de Estados Unidos, él solito. La cámara lo filmaba y se ponía frente al Capitolio, frente al Congreso, en cada ciudad y en las principales ciudades. Y el mensaje era el mismo que el extraño personaje. Ahí lo tenemos, una imagen de este señor, que, entonces fíjense el tipo de vestimenta. Él cuenta en un testimonio, esto fue hace no muchos meses, que su padre fue el que le inspiró, le ayudó a hacerse su ropa, la cámara lo iba filmando, muchas veces le decían que se callara, que perturbaba el orden público, en fin. Y yo me sentí tan emocionado al ver a este señor hablando, dije, ¿será que se empieza a cumplir ahora? Como dice mi hermano, con una piedra extraña. Y el hombre habló por 10 ciudades, 10 grandes ciudades de Estados Unidos. Él se pagaba los gastos, todo por cuenta de él, y un mensaje de arrepentimiento. Bonito, hermanos, inspirador, ¿no? De este señor que ya terminó su ministerio, él lo filmó y quedó así. Lo vemos. ¿El qué? No lo vemos en la imagen. ¿No se ve? Ahí vamos a ver. Ahí le mando el link. Ahí manda el link. Ok. Sí. Para que lo podamos ver en su momento. O seguirle el rastro a este señor. También se nos van a dar los datos. ¿Felipe? Blair. Felipe Blair. Sí, ahí aparece. Perfecto. Entonces, los hermanos que tengan deseo, miren. Y mi idea es, hermanos, préstenle atención cuando se levantan voces. Porque Dios va a empezar a levantar esto. Tiene que ser primeramente de parte de su pueblo. Y gracias a Dios ya los tenemos acá. Pero habrán otros que irán levantándose. Y será vergüenza para nosotros, para la iglesia que tenía este mensaje durante décadas. Pero por llevarnos bien con los demás, lo fuimos acallando, ocultando. ¿Sí? Bien, hermanos, seguimos entonces con la cita de Primeros Escritos. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, fíjense hermanos, tremenda respuesta de parte del ángel. Todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Tremendo. ¿Qué pasa con la gente? Por eso, hermanos, recuerda la parábola de las vírgenes, cuando ellas todas están dormidas, pero hay 5 que tienen aceite, tienen comunión con el Espíritu Santo, para que cuando venga el grito de medianoche, esas se despiertan, todas se despiertan, pero las que tienen aceite pueden prender las lámparas e iluminarse. Así también hoy, hermanos, necesitamos diariamente tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con nuestro Dios, de modo que cuando vengan voces que despiertan, que atemorizan, lo que fuera, uno inmediatamente sintoniza. No, esto Dios me está llamando, Dios me está hablando. Y no lo contrario, que uno siente que es una voz perturbadora, que hay que hacerla callar. Otra cita de Elena White. Permítame decirle que el Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Testimonio para los ministros, página 300. Bueno, es obvio, ahí lo tenemos. Contrario, se va a ir a contrapelo. Esperábamos que iba a venir de una manera y ahora viene de otra manera. Creíamos que vendría por el norte y aparece por el sur. La voz la escucharíamos desde arriba y vino por abajo. O sea, de un modo en que nos va a sorprender, pero especialmente sorprenderá a las 5 vírgenes que no tenían aceite. Porque todos estamos dormidos, pero quien no tiene aceite está perdido. Porque cuando se despierta en la oscuridad sin aceite con el cual prender su lámpara e iluminarse. Más citas todavía. A menos que sean despertados a un sentido de su deber, hablando de líderes, ellos no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta qué movimientos deben hacerse cuando la obra progresa.
bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel, el fuerte pregón, en el mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. De allí, hermanos, tenemos que orar, unirnos, ser humildes, hacer la voluntad hasta donde nosotros entendemos que hay que hacerla, y Dios irá guiando. Él es el jefe, el general del ejército, de las tropas. Así que Dios hará cumplir su propósito como Él lo predijo. Y aquí, hermanos, el concepto de tipo y antitipo. Emil Schurer es un historiador judío. Él escribió varios tomos de historia del pueblo judío. Y él escribe con respecto al extraño personaje. 4 años antes del estallido de la guerra, del año 66, y unos 7 años y 5 meses antes de la destrucción de Jerusalén, Albino era ya procurador, en reemplazo de Festo. Lo mismo recuerdan, Poncio Pilato fue el procurador o gobernador, entonces ahora lo es Albino. Cuando en la fiesta de los tabernáculos, probablemente septiembre, octubre de ese tiempo, de ese año, un profeta de calamidades llamado Jesús, hijo de Ananías, hizo su aparición. Ambas fechas apuntan hacia la fiesta de Sucot, en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? Note, mis hermanos, 4 años antes del estallido y 7 años y 5 antes de la destrucción, ambas fechas nos llevan a la fiesta de los tabernáculos o Sucot, el punto de inicio. Yo me hago la pregunta, ¿hay un correlato moderno? El mensajero de calamidades de Apocalipsis 18, al que, hermanos, yo no animo que le pongamos quinto ángel, porque eso causa confusión. Pero sí que hay un ángel nuevo, ¿no? Ya tenemos los 4 ángeles, los 4 primeros ángeles, los 3 primeros de Apocalipsis capítulo 14, el 4 de Apocalipsis 18 al comienzo, y este nuevo en el 5, para que no hablemos de sucesión. Si es un ángel nuevo, y entonces miren acá la cita que ya hemos leído: voz de arpistas, músicos, de flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y entonces, cuando miramos el texto acá, miren acá, leo la cita: un ángel poderoso arrojando la gran piedra en el mar, dice, así será derribada Babilonia, la gran ciudad. Nunca más será hallada. No habrá en ti música, artesanía, ruido de molinos, electricidad, alegría de bodas, comercio, porque para siempre serás derribada, oh ciudad de hechizos y sangre. Una versión, la misma bíblica, pero versión libre, moderna. Que hermanos, hay un proyecto que espero salga a luz, si aparecen sponsors, de poner este mensaje en camisetas que hermanos puedan lucir allí en su cuerpo, especialmente la parte de atrás, este mensaje, para que esto corra por todas partes. ¿Sí? Eso es una oración que estamos haciendo, de que un sponsor nos pueda ayudar a fabricar, a pagar los gastos para esta camiseta misionera. Miren, hermanos, aquí los antecedentes históricos que ya estudiamos. Sereías, hijo de Nerías, camarero real, y sus ayes contra Babilonia, según está el texto para que lo recordemos, capítulo 51 de Jeremías, versículos 59 al 64. Siguiente, Jeremías profeta, en maldiciones contra la culpable Jerusalén, la rea Jerusalén. Esto es del año 605 que él comenzó a predicarlo. Dijo ese mensaje al 586 cuando fue destruida Jerusalén. Esto es capítulo 25 del 1 al 11. Yeshua ben Hanania, que es nuestro personaje, que ambos, Josefo, en su libro Guerras, y Elena White, describe, y Jonás, predicador contra Nínive. Y entonces, para nuestros días, hermanos, fíjense el tipo y antitipo para nuestros días, ¿no? Esto dijo Jesús, y son las citas de Elena White. Entonces os entregarán para ser afligidos. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Padres y madres traicionaron a sus hijos, e hijos traicionaron a sus padres.
Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago, el Zebedeo, y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Este sería el tipo en el primer siglo. La hermana White continúa, esto está en el deseo de todas las gentes. Así sucederá nuevamente. Por eso hablamos de doble cumplimiento. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Miramos ahora, hermanos, el cerco, la última gran señal salvadora y otro cerco adicional que describe Josefo también. Dos cercos producidos por Cestio Galo. En el año 66, Josefo, después de esta calamidad ocurrida a Cestio, en ocasión del segundo cerco, muchos judíos notables abandonaron la ciudad como si fuera un barco que estaba por hundirse. Recuerden, hermanos, que ese abandono se produjo para cumplimiento de la profecía de Jesús, que cuando vieran la ciudad que estaba cercana debían huir. ¿Se acuerdan? Esto da en Mateo capítulo 24, versículo 15, 16, 17. Bien, esto se produce en ocasión del segundo cerco, la huida. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y el versículo 20, hermanos, es muy interesante. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto ha generado discusión acerca de la observancia del día sábado para los días de Cestio Galo, año 66. ¿Por qué Jesús dio la advertencia, etcétera, ¿no? Hermanos, los hechos históricos revelan qué es lo que pasó. El primer cerco, el menos conocido, se produjo durante un día de sábado. Y Jesús había dicho, orad para no huir en sábado, que es una trampa. Y ya luego miraremos los paralelos con nuestros días, tipo y antitipo con nuestros días. Pero sigamos todavía describiendo lo que tenemos de Josefo y de la hermana White. Esto es el comentario que Elena White trae sobre el tema. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad. Esto se produce, recuerden mis hermanos, este es el segundo cerco, a 1 kilómetro de distancia, mientras que el otro fue a 9 kilómetros. Cestio Galo estaba distante, respetando la fiesta de las cabañas que los judíos estaban celebrando. Y en el sábado, de ese primer sitio, a los 9 kilómetros de distancia, los judíos atacan y sorprenden a Cestio Galo. En cambio, este otro, una semana más tarde, se produce a 1 kilómetro de distancia, 1,25 kilómetros. Entonces, leo, después que los soldados romanos, al mando de Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. El general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. A Josefo le extrañó muchísimo. Él no entiende qué le pasó. La gente adentro, que estaban cautivos por los sediciosos judíos, recordemos que había por lo menos 3 facciones, si no más, de rebeldes judíos, fascinerosos, guerrilleros llamaríamos hoy, que habían copado Jerusalén y no permitían que nadie escapara. Y nadie podía escapar, y la gente quería escapar, se querían entregarse, darle la bienvenida a Cestio Galo como el libertador. Pero no, el mismo Josefo escribe que ya la ciudad estaba destinada a ser destruida por la locura de la gente, y ellos fueron realmente quienes apresaron los fascinerosos judíos, los guerrilleros judíos, son los que apresaron al pueblo, y por causa de ellos, Tito tuvo que destruirlos a todos. Miren acá, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, que habían sido despertados desde 4 años atrás. Esa es la parte que interesa, hermanos, ¿no? Desde el año 62, el predicador, el extraño predicador de Frenética Endecha,
venía despertando las conciencias de todos. Y lógicamente el pueblo de Dios fue el más atento, el que inmediatamente acusó recibo, aceptó esas palabras como enviadas del cielo, de que se aproximaba el castigo, la destrucción de Jerusalén. El fin del mundo, diríamos, para esos días, ¿no? Y cuando uno predica estas cosas, suenan a calamidad, suenan a desastre, y hay gente que no quiere escuchar. Es mayormente en nuestros días que se habla de un nuevo mundo con la Agenda 2030, un nuevo inicio, un nuevo proyecto de vida, etc. Y hermanos, aquí, en lugar de valernos de los avances científicos que hoy están habiendo, como la inteligencia artificial, Dios quiere que hagamos otra tarea, y es predicar la palabra de que se cae la carpa. Y eso molesta a mucha gente. Bien, solamente lo hizo este extraño personaje, pero el pueblo que escuchó, la iglesia apostólica en sus días, recuerden que ya no estaban los apóstoles. Todos habían salido a hacer sus prédicas en otras partes del mundo. Y Jacobo, el último, ya había fallecido. Así que estaban solamente los líderes allí esperando la liberación. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que deben aprovechar para huir. La pregunta que hago, por la semana anterior hubo un cerco a una distancia de 9 kilómetros para atacar a Cestio Galo, cosa que hicieron, y podrían haber escapado. Pero ahí estaba la trampa, orad para no huir en sábado, porque esa escaramuza, esa gresca, esa pelea se produjo en sábado, contra la voluntad de Dios. El sábado no es para atacar, es para defenderse y huir en todo caso, pero no para atacar como hicieron los judíos.